Primero me presento, mi nombre es Sara Peisajovic, soy crítica de arte, eh, bueno, soy docente de la facultad también, eh, doy 2 materias en la facultad, moda y prensa 1 y taller de estilo de imagen 1 también, y a su vez también me dedico a la investigación, ¿no? No tanto a la crítica, como uno la conoce, sino que mi campo es más el relacionado con la investigación, sobre todo de los fenómenos relacionados al binomio del arte y la moda, ¿no? Así es como me gusta llamarlo. Eh, Así que, bueno, también soy docente en el área de extensión de la Universidad Nacional de las Artes y soy adscripta de una materia crítica y estética visuales ya al final de la carrera de crítica. Por ende, hay una gran carga artística en las investigaciones que abordo y sobre todo en los cursos y en las charlas como la de hoy, que si bien esta charla habla sobre las vidas de la moda, ¿sí? Me apropio un poco de una corriente de la historia del arte, de Vasari. Él abordó su historia del arte a partir de relatar eh, e ir hilvanando esa historia del arte a partir de la vida de esos personajes, ¿no? Que bueno, que fueron condicionando el devenir artístico. Entonces yo me apropio de esa idea y, y lo uso para la moda. Me resulta muy interesante eh, poder ofrecer otra visión de la historia de la moda, muy chiquita, muy arbitraria a la vez también, como son todas las historias, eh, pero bueno, me parece quizá más desde mi lugar que puedo aportar algo diferente, bueno, más que nada en relación con esto, ¿no? Como ir construyendo históricamente, de un modo muy lineal, el devenir de la historia de la moda del siglo XX, después voy a especificar por qué me centro en el siglo XX, a partir de estas vidas, ¿no? Que yo considero que fueron significativas, considero que sin duda tienen algún aspecto diferencial con respecto a otras personalidades del mundo de la moda, y que fueron a su vez construyendo y colaborando, ¿no? Con ese devenir, bueno, que todos conocemos, un poco más, un poco menos, como fue el siglo XX, ¿no? Pero bueno, en la moda también, la moda no se queda por fuera de todos esos fenómenos socioculturales, políticos, económicos, eh, coyunturales, que abordaron el siglo XX. Entonces me parecía interesante proponer esta suerte de historia de la moda. Hoy lo que vamos a ver es la primera parte de las vidas de la moda. Mañana continuaremos con la segunda parte, así que por supuesto que están todos más que invitados, todas y todos más que invitados a presenciar la segunda parte. Y la intención es, bueno, ofrecerles un recorrido, como dije antes, muy arbitrario, seleccionado, sobre algunos casos paradigmáticos de la historia de la moda, ¿sí? Eh, y sobre todo del siglo XX. ¿Por qué? Bueno, antes también les quiero contar que tengo varios libros como para ir mostrando, eh, pero bueno, es interesante marcar por qué lo del siglo XX. La realidad es que el sistema de la moda, como lo conocemos hoy en día, más allá de que quizá hoy en día está un poco en jaque, ¿no? Ese sistema de la moda eh, tan bipolar como suelo adjetivarlo, está en jaque hoy en día por, bueno, la coyuntura a la que estamos siendo parte, ¿no? Pero bueno, el siglo XX fue radical en la moda, ¿sí? El sistema de la moda, como lo conocemos, se consolida en la modernidad, se consolida con el siglo XX. Por supuesto que hubo cuestiones más germinales que se dieron en el siglo anterior. De hecho, cuando entremos un poco en la presentación, van a ver que uno de los diseñadores que yo elijo para comenzar como puntapié esta presentación es un diseñador que para el siglo XX ya había fallecido. Pero bueno, esos puntos germinales sin duda marcaron esa historia que continuó durante el siglo XX. Pero la realidad es que el siglo XX es el lugar donde se consolida el sistema de la moda, ¿no? Entonces, para hablar del sistema de la moda es importante
tener en cuenta que, bueno, que hablamos de un sistema de la moda, ¿por qué bipolar? Porque por un lado, su origen más primario tiene que ver con la alta costura, ¿sí? Con estos diseñadores que se siguen en la categoría de diseñador, pero pertenecían antes o eran reconocidos como costureros, como modistas, ¿no? Y luego de una revolución que se da en el seno de la profesión, del oficio, bueno, se autocatalogan como diseñadores. Es a partir de ahí que se propone un recorrido en la moda del siglo XX que va a ir habilitando distintos momentos muy paradigmáticos, ¿no? Entonces, me parece que es interesante y es mucho más rico basarnos en ese fragmento histórico, en ese recorte muy particular. Por supuesto que hubo indumentaria mucho antes, incluso también podemos rastrear prácticas vestimentarias en el siglo XIX, pero bueno, rigurosamente nos tenemos que centrar en el siglo XX como el marco y el rango y el periodo histórico a tratar. Así que eso es un poco lo que les voy a proponer en esta primera instancia, ¿no? Ahora voy a continuar. Y bueno, arrancamos con la primera década, ¿no? Con esos primeros años. Y ya van a ver que antes de contarles quién va a ser el diseñador, que yo elijo como puntapié, bueno, les comentaba sobre los libros. La verdad es que hay muchas historias de la moda, entiendo que están al tanto de eso. Eh, la historia propuesta por Lader es muy significativa, es muy minuciosa, con mucho detalle. Su libro Breve Historia del Traje y la Moda, sin duda es un referente para abordar todas las características de la vestimenta de los distintos periodos, y justamente ella aborda muchos siglos antes del siglo XX, ¿no? De hecho, también justamente va a narrar distintos procesos constitutivos de las prácticas vestimentarias. Eso también es muy interesante, porque son hitos que a su vez fueron marcando inventos novedosos para el momento, que incluso han habilitado nuevos modos de confeccionar la vestimenta, que hasta el día de hoy son significativos, ¿sí? Entonces, si uno quiere abordar la historia de la moda desde una perspectiva más minuciosa y un poco más histórica, bueno, el relato que propone Laver es muy interesante. Yo voy a comenzar con el siglo XX, como les comenté, empezamos con la primera década, les comentaba también por qué hacía eco de este siglo y por qué no comenzaba un poco antes, pero sin embargo, mucho de lo que pasa en esta década está relacionado con lo que pasaba antes, ¿sí? Cuando vemos la silueta, cuando nos referimos a la silueta de ese periodo, bueno, acá pueden ver algunos figurines, es una silueta que sin duda está más relacionada con la mujer del siglo XIX que con la mujer moderna, ¿no? Esa mujer del siglo XX empoderada, que de a poco va como ocupando lugares que antes le eran negados, ¿no? En esta construcción bien patriarcal, bueno, por distintas coyunturas del siglo XX, se genera un entorno donde la mujer puede desarrollarse en otras áreas. Entonces, estos vestidos que podemos ver claramente no le permitían una circulación muy libre, esto iba a ser interrumpido con el paso del tiempo, esta figura, esta silueta viene en forma de S, con mucho volumen en el busto y a su vez en la cadera, pero con una cintura muy marcada, muy ceñida, modelada por el corsé. Recordemos que a principios del siglo todavía seguía apareciendo el corsé como elemento constitutivo para formar la figura femenina. Entonces, bueno, eso era un poco lo que se veía a principio de siglo, ¿sí? Como les dije, es una silueta muy similar a la del siglo anterior, los vestidos son largos, son pesados, los géneros que se empleaban sin duda tenían que ver con esto, se usaba muchísima tela para confeccionar esas faldas, apenas se podían ver los pies, a su vez también los cuellos eran altos, ¿sí? Bueno,
la realidad es que acá pueden ver algunos como lineamientos muy generales sobre ese periodo. A su vez también, bueno, las telas dependían un poco del acceso de cada, de cada familia, ¿no? Teníamos unos encajes mucho más caros, y por otro lado estaba el crochet como una posibilidad para aquellas personas que no podían acceder a esos géneros tan, bueno, era un género más económico, ¿no? Entonces en ese momento también se podía reemplazar fácilmente. A su vez los accesorios también eran protagonistas, eran incómodos, los sombreros eran grandes, muy decorados, con plumas, flores, cintas, estaban los abanicos, los guantes, bueno, la realidad es que todo eso se completaba ese look, que bueno, hoy en día podemos hablar de look, en ese momento claramente no era una palabra que se empleara, pero bueno, de eso también tiene mucho el siglo XX, ¿no? De reformular, lo vamos a ir viendo a lo largo de toda la historia de la moda del siglo XX. Muchos diseñadores deciden abordar esta historia de la moda y reformularla y revisitar estas morfologías, bueno, en una clave más siglo XX, ¿no? Y siglo XX dependiendo también de qué década, no es lo mismo la visión de Jean-Paul Gaultier que la de Schiaparelli. Claramente hay décadas y en relación con todo el devenir de la historia de la moda no son tantos años, pero sin embargo son años cruciales y que marcan sin duda una clara diferencia, ¿no? Así que así es como comenzaba la primera década del siglo. ¿Y por qué yo elijo a Charles Frederick Worth como la primera vida a tratar, ¿no? La primera vida a charlar sobre esta personalidad que sin duda es muy importante en la historia de la moda? Este modista inglés, sí, como dice la Filmina, sentó las bases de la alta costura, de acuerdo, bueno, con el sistema que sigue existiendo actualmente, ¿no? Esto me refiero con el sistema de la moda, como les comentaba hace muy poquito. Una característica que tenía, o lo valioso más que nada, de este diseñador está en el gesto, en los gestos rupturistas, en los gestos artísticos que promovió. Por un lado, bueno, está el gesto más, si uno lo quiere poner en analogía con la historia del arte, sobre todo la historia del arte visual, la pintura antes del siglo XVIII, bueno, era considerada más que nada como una forma artesanal de generar algún tipo de artesanía, ¿no? Bueno, logran los artistas visuales escindirse en esa categoría y lo que hacen justamente es cortar con lo anterior, ¿no? Trascender ese adjetivo para consolidarse con una figura de artista. Bueno, Charles Frederick Worth hace lo mismo. Siglos después, lo que hace es escindir a la categoría de costurero o de modisto para presentarse como diseñador. ¿Cómo lo logra? Bueno, primariamente, más allá de ese título, que no es un dato menor, él lo que va a hacer justamente es hacer un cambio en las reglas de la confección de las prendas, ¿no? Y él lo que va a ofrecer son determinados vestidos ya confeccionados, los va a mostrar, y a partir de ahí su clientela va a elegir, va a decidir qué modelo le gusta, y es ahí cuando se confecciona a medida, ¿sí? Ese cambio, que en el siglo XX es natural, bueno, antes no ocurría, y fue provocado por esta persona, ¿sí? Por este diseñador. Así que ese ya es un doble gesto que a mi entender es muy interesante y que por supuesto lo que abre es justamente otro paradigma dentro del oficio, ¿no? Dentro del oficio del diseñar. Y a su vez, también hay otra cuestión que para mí es muy interesante, que quizá también está más relacionado con lo artístico, que como les comentaba es un poco mi ámbito donde más me gusta trabajar y abordar estos fenómenos de las prácticas vestimentarias, que es justamente las presentaciones de moda. Con este diseñador comienzan las presentaciones de moda, ¿sí? Los desfiles que ya hoy en día cuando hablamos de desfile tenemos un concepto formado en nuestra cabeza, sabemos a qué nos referimos. Bueno,
se comienzan a dar así como sistemáticamente, temporada tras temporada, con este diseñador, con Word. Así que ya pueden ver que hay diferentes cuestiones que sobresalen, que destacan de este diseñador, a diferencia de lo que pasaba un poco antes, ¿no? A diferencia también de lo que lo que sucedía en el diseño. Y lo más eh, importante quizá es el legado que este diseñador también imparte, ¿no? Eso es algo que se va a ir repitiendo, o por lo menos es lo que a mí me llama la atención en los distintos personalidades de estas vidas de la moda, ¿no? Este discurso de habilitar un legado para continuarlo, para reformularlo, para apropiarse de él y demás, lo vamos a ver en distintos momentos del siglo XX, por distintos diseñadores. Pero bueno, el puntapié se da con Charles Frederick Worth, así que por eso es que me resultaba interesante empezar con él. Yo ya les mencioné, él abre su tienda en el 57 y fallece en 1895. Digo, duramente hablando, él no perteneció al siglo XX, pero sin duda incubó ese sistema de la moda, ¿no? Esa cuestión de consolidar la alta costura con sus reglas, con sus lineamientos generales, que hasta hoy en día se sigue generando, ¿no? Comentamos que la alta costura, los lineamientos generales de la alta costura siguen estando, más allá de que, bueno, hoy en día, como les decía, está en jaque un poco el sistema de la moda como lo conocemos, con las 6 presentaciones anuales, las temporadas primavera-verano, otoño-invierno, las colecciones prêt-à-porter, alta costura, crucero y demás, o resort. Sin embargo, se va refigurando, estamos al tanto de que algunos diseñadores optan por bajar un poco ese bestial calendario que obliga a una sobreproducción de material, e incluso a ir corriendo. Y bueno, me parece que una de las consecuencias de la pandemia con respecto a la moda es poner en agenda temas que ya venían necesitando estar en agenda, y bueno, hoy en día no queda mucha opción, ¿no? Pero bueno, es por eso que el siglo XX es tan importante, y es por eso que este diseñador, Charles Frederick Worth, es tan importante, ¿sí? A mi entender, insisto, esta es una historia de la moda muy arbitraria, me resulta significativo nombrarlo por estas cuestiones, ¿no? Como fundante con respecto al sistema de la moda. Y ahora avanzamos, seguimos a otra década, ya vamos a empezar, ahora sí vamos a ver un buen quiebre en la silueta, en la morfología, sin duda es uno de los momentos cruciales dentro del siglo XX. Y bueno, en esta década, se dan un montón de situaciones sociales, culturales, políticas, económicas, que sin duda van a condicionar el devenir de la moda, ¿no? Tenemos la Primera Guerra Mundial, que se desata en 1914, la Revolución Rusa en el 17, bueno, hablando de pandemias, a finales de la década está la pandemia española, de la gripe española, digo, muchas cosas pasan en esos 10 años. Si nos vamos a ir por el lado del artístico, se funda la Bauhaus, digo, hay un montón de datos y a suerte de efemérides que puedo ir compartiéndoles con respecto a qué es lo que ocurrió en ese lapso de 10 años. Y en ese lapso, una persona que se fue formando, de hecho se formó en la Casa Worth, o en la Casa Lucet también, que yo por supuesto elijo. En las primeras décadas me voy a centrar en una sola figura, una sola vida. Más adelante se complejiza un poco centrarse en una sola vida, y van a ver que incluyo más diseñadores. Pero en este momento yo elijo a Worth como la figura fundante para comenzar el siglo, y elijo a Poiret como, para que lo vean, a Paul Poiret como la vida a relatar de la segunda década, ¿no? Pero bueno, antes de hablar de él, vamos a hablar un poco de esta silueta, ¿sí? Ya pueden ver cambios abismales
en la silueta en relación con lo que era la silueta de bien comienzos de siglo. 10 años después ya hay cambios, es una silueta que se vuelve más lánguida, ¿sí? Es una silueta menos rígida que la anterior, de hecho ya el corsé desaparece, si bien hay otros atamientos que vamos a ir viendo, el talle se vuelve más amplio, lo que se buscaba justamente era una morfología diferente, una morfología más etérea, más lánguida, como les comenté, y al igual que antes las telas y los géneros eran que daban forma, por eso se buscaban géneros más livianos, de telas translúcidas, incluso para dar ese volumen y esa suerte de languidez se superponían determinados géneros, o los cortes, medios como en forma de babucha también generaban esa, esa, esa visión, ¿no? Las gasas, sin duda, también fueron un género muy elegido en ese momento. También había una gran influencia, por un lado, Arabia, y por otro lado, a Japón, ¿sí? No sé si lo pueden percibir, pero esta cuestión más del kimono, o mismo también de las faldas un poco más como estrechas hacia abajo, con más ceñidas. A su vez también empezaba a aparecer esta bisutería, estos collares, que después, bueno, va a aparecer la figura de Gabriel Chanel, de Coco Chanel, instalando, ¿no?, la bisutería y demás, pero bueno, antes ya empezaban a verse como tocaditos más de plumas, los sombreros eran más cómodos, se achicaban, o se usaban esas especies de turbantes, inspirados más en lo oriental. Así que me parece que es interesante ver cómo en 10 años cambia drásticamente la silueta femenina, ¿no? Y bueno, en gran medida esto se le atribuye a Paul Poiret. De hecho, hablando de los libros, hay otro libro que es como su autobiografía, ¿no? Se llama Vistiendo la época, de Paul Poiret, de la editorial Parsifal, que de hecho esta editorial también tiene otro libro que es una perla para mí, es una joya, que es Vistiendo la época, es el de Poiret, es El espejo de la moda, ¿cómo fue el nombre? Ahí está, El espejo de la moda, que está escrito por Cecil Beaton, también en primera persona, son 2 libros escritos en primera persona. En el caso de Cecil Beaton, bueno, es un libro que aborda sin dudas toda la historia de comienzos del siglo XX, e incluso mucho más. De hecho, Cecil Beaton, bueno, fue un fotógrafo, esteta por naturaleza, ilustrador, bueno, de todo, aparece en la serie The Crown, no sé si alguien la vio, pero bueno, es un personaje que aparece en esa serie, retratando a Margarita, digo, sin duda fue parte de todo ese mundillo inglés y francés, ¿no? También, donde sin duda las bases de la moda se dieron en esos lugares. Así que por ese lado también es muy interesante ese libro. Y volviendo a Poiret, Vistiendo la época, es su autobiografía, ¿sí? En una primera persona, es muy cálida esa biografía, la verdad es que yo lo recomiendo mucho el libro porque permite terminar de comprender a esta figura, ¿no? Tan paradigmática, muchas veces muy criticada por sus contemporáneos y también hasta en la actualidad se lo critica, o mismo también no se le concede esas decisiones que ha tomado y que sin duda ha condicionado el devenir de la moda. Así que me parece que es interesante también cuando uno quiere adentrarse en el mundo de la moda, bueno, los libros de historia de la moda sin duda son fundamentales, pero también es interesante leer en primera persona a estos personajes, ¿no? Me parece que sin duda la anécdota, la experiencia personal, dan mucha información sobre ese momento, muchísima información. Así que es un libro que también recomiendo. De hecho, las imágenes que van a ver son sacadas de ese libro. Así que bueno, Paul Poiret. Paul Poiret es un personaje que falleció en el 44, muy pobre, la verdad es que supo ser muy rico, y sin embargo, debido a distintas decisiones, también a su carácter más como derrochador, si lo podemos decir de esa forma, siempre con buenas intenciones, ¿no? Pero
de bon vivant, de vivir la vida, de disfrutar, y sobre todo Paul Poiret me es imposible eh, dejar de lado su carácter más artístico, ¿no? Sin duda, él fue un diseñador que lo artístico lo acompañó desde su oficio mismo, pero sobre todo desde su forma de ser. Desde niño él vivía muy cerca del Museo del Louvre, entonces cada vez que podía frecuentaba ambientes artísticos, y luego ya en su pasada adolescencia, que es cuando él comienza a trabajar en las distintas casas de moda del momento, como fue la Casa Worth. Eh, bueno, él justamente también en ese contexto empieza a despuntar esta relación como más intrínseca, ¿no? Con la moda, como más intuitiva, más primaria con lo que es la moda y el lenguaje de la moda, y sobre todo de las prácticas artísticas, esa relación. Bueno, su padre tenía un local muy cerca de Luz, como les comenté, la madre era ama de casa, así que él siempre estuvo como con una niñez muy cuidada, que le permitió no solamente hojear muchas revistas, sino dedicarse a lo que él de verdad consideraba de interés, que era la moda y el arte. Así que una de las cuestiones que él, por supuesto, se jacta de haber provocado, como pueden ver, no es solamente él lo que, digo, hay muchas decisiones coyunturales que provocan que sea posible, ¿no?, la erradicación del corsé, pero bueno, sin duda sus diseños son los que impusieron esta erradicación del corsé, ¿sí?, en esa silueta que pudimos ver en la filmina anterior. Pero bueno, como les dije también, lo artístico es fundamental en Poiret. ¿Por qué? Porque primero que le daba mucha atención a su local. Hay una imagen, esta imagen no sé si pueden ver, pero la segunda fotito es una imagen de su local, si es un local imponente, las vidrieras, él le dedicaba mucho tiempo a sus vidrieras, era un visionario con respecto a esta cuestión de la moda como parte de la cultura visual, ¿sí? Así que es muy interesante esa fusión de arte y moda, pero sobre todo también en el mundillo. Esto es un Poiret más joven, ¿sí? Estos son diseños ilustrados por artistas del momento, él trabajaba con artistas constantemente, pero además, por ejemplo, uno de los vínculos concretos con el arte y que da a entender un poco esto que yo les comentaba sobre el vínculo entre arte y moda es que Man Ray, este fotógrafo consagrado por la historia del arte, este artista visual consagrado por la historia del arte, da sus primeros pasos fotografiando moda y fotografiando las creaciones de Poiret, ¿no? Después en ese vínculo de artistas conoce a Carmen Snow. Carmen Snow fue una editora de moda paradigmática también en lo que implican las editoras de moda, que es una charla que yo suelo dar también porque es muy interesante entender cómo se configura la editora de moda. Y bueno, Carmen Snow, trabajando para Harper's Bazaar, lo conoce a Man Ray, y Man Ray continúa su carrera como fotógrafo de moda en Bazaar. Digo, ese vínculo también lo provoca Poiret, ¿no? No, es interesante dejarlo como en claro. Y a su vez, si hablamos de Man Ray, hablamos del surrealismo y hablamos del dadaísmo, de dos corrientes que en sintonía con principio de siglo son movimientos que son propios de las primeras vanguardias históricas, las vanguardias artísticas, esos movimientos que cambiaron el arte rotundamente, ¿sí? Entonces, también es interesante entender ese contexto, porque era en ese contexto donde se movía este diseñador Paul Poiret, que se servía de ilustradores de moda, pero también de estos artistas plásticos que constantemente coqueteaban con la moda, porque era un momento donde se incubaba lo que después iba a explotar como, bueno, esa década del arte y la moda, ¿no? Donde distintas disciplinas convivían para dar lugar y dar forma a todos esos
esas situaciones, esos pensamientos que abordaban este periodo de entreguerras, ¿no? Así que me estoy adelantando un poco, pero me parece que es interesante nombrarlo en este contexto para comprender también el poder y el potencial de Paul Poiret, ¿no? Así que por ese lado es interesante. Vuelvo una filmina atrás y les leo estas dos citas, ¿no? Él dirá, liberé el busto, pero entrañé las piernas. Las mujeres se quejaron de no poder caminar ni subir un coche, pero ¿es que sus quejas han detenido alguna vez el movimiento de la moda? ¿O no han sido ellas las mismas que han contribuido a su difusión? Bueno, polémico como siempre. Poiret confiesa esta cuestión de que sí, de algún modo liberé esa silueta, pero a su vez también seguía encadenando por otro lado la parte de las piernas. Bueno, también por eso digo que es interesante como leer la primera persona, ¿no? Para poder tener un todo más acabado. Por otro lado también todo lo que era suave y sonrosado y suprimía toda vitalidad en el siglo XIX fue insípido y despedido. Yo lancé el rojo, los verdes, los violetas o el azul furioso, que hicieron que todos los tonos de la ropa fueran alegres y subieran el ánimo con una frescura. También son citas literales de él, me parece que habla mucho de esta decisión totalmente arbitraria, pensada, justificada y defendida con cada uno de sus diseños, ¿sí? Por él también fue muy conocido por las fiestas que él realizaba en sus locales, en sus casas. La verdad que es un personaje muy, muy rico para narrar ese principio de la moda, y sin duda es interesante, bueno, ¿no? Ese fenómeno que se dio en esa segunda década del siglo XX. Ya la mujer sí está empoderándose, está tomando más lugares que antes le eran dados, entonces sin duda la vestimenta, la moda, acompaña, ¿no? Cuando yo decía lo del sistema de la moda y cómo se consolida, bueno, me parece que es interesante también entender este sistema de la moda como un entramado global, ¿no? Este sistema como un producto más ideológico, propio de la sociedad y de su cultura. Entonces es interesante no solamente ver los aspectos históricos concretos, estas cuestiones más políticas y económicas, y sobre todo este momento bélico que abordó todo el principio del siglo XX, sino también la cuestión artística, porque el arte, como uno de los lemas de las primeras memorias artísticas era, bueno, no está tan separado de la vida cotidiana. Entonces me parece interesante abordar cómo la moda se va colando cómo el arte, perdón, se va colando en la moda desde sus más inicios como sistema. Bueno, espero que estemos bien. Cualquier cosa, Paz, me avisás, yo continúo. Y vamos allá a empezar a abordar la tercera década, ¿sí? Los años 20. La realidad es que, bueno, después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Bueno, algún dato así como para tener en cuenta: el Imperio Ruso ya se convierte en la Unión Soviética, Estados Unidos tuvo un muy rápido desarrollo económico, muy favorable. Después, bueno, a finales de la década ya, en el 29 se da el crack de Wall Street, se genera la Gran Depresión norteamericana, pero bueno, antes de eso, esos casi 10 años, es un periodo muy próspero, ¿no? Y muy favorable económicamente hablando, del desarrollo económico. A su vez, como les dije antes, se producen las primeras vanguardias artísticas, ¿sí? Nombré el surrealismo y el dadaísmo, pero también fue el cubismo, nombro algunas por si no las tienen tan frescas. Esta semilla, ¿no? Generada y plantada por los impresionistas, a finales del siglo XIX, Van Gogh, Ceró y demás, Cerátemos. Bueno, el futurismo también viene como a consolidar estas nuevas formas de hacer arte, ¿sí? A manifestarse en sintonía con estas problemáticas causadas por la coyuntura, pero sobre todo por una cuestión más tensionante con las condiciones de producción más íntimas de la pintura, ¿no? Así que bueno, acá vemos otra morfología, de otra plaquita con distintos figurines, donde podemos ver cómo la morfología, la silueta, vuelve a generar cambios, no tan drásticos como vimos al principio, pero bueno, es una silueta que se vuelve más práctica, ¿no? Más cómoda para esta vida moderna.
para ocupar todos estos lugares que los hombres dejaron, porque se fueron a la guerra y porque luego, bueno, la realidad es que volvieron muchos menos, entonces la mujer ocupaba un territorio que necesitaba estar, donde estaba estar cómoda, ¿no? Entonces las morfologías y las siluetas fueron acorde a eso. Las faldas y los vestidos, como ven, se acortaron, ¿sí? Generalmente hacia abajo de la rodilla. Bueno, podemos ver algunos somberitos tocados, muy pequeños, ¿sí? Ese corte que fue boom en ese momento, ese corte llamado garzón, como un peinado al agua, ¿sí? Es el corte del momento, en sintonía también con este boom musical, esta cuestión del charleston, que lo podemos ver en estos vestidos, de cortes irregulares, algunas veces con flecos, el uso del tejido de punto también fue reformulado, ¿no? El color negro también es introducido, y me parece que todos estos datos, sin duda, son propios de los diseños eh, ideados por Coco Chanel, ¿no? De hecho, esto me da el puntapié para marcar otro de los libros que yo suelo consultar a diario al abordar los temas de moda y arte, sobre todo de moda, que es el libro escrito por Felisa Pinto. Felisa Pinto, la periodista de moda ya retirada, pero que sin duda construyó a nivel nacional un relato de la moda muy importante, muy interesante, y que justamente en ese libro, llamado Moda para principiantes, las ilustraciones, como las que podemos ver ahora en pantalla, están hechas por la artista visual Delia Cancela, ¿sí? Que también tiene un largo recorrido con la moda y el arte, así que por ese lado es que es un libro que aprecio mucho y me parece también muy didáctico y muy efectivo, ¿no? Es un libro que recorre también estas vanguardias del siglo XX hasta el final, y bueno, y de a poco va como retomando muy brevemente las características más significativas de estos personajes. Así que bueno, esta imagen me dio pie para contarles sobre este libro, que se llama Moda para principiantes, escrito por Felisa Pinto e ilustrado por Delia Cancela. Entonces, bueno, sin duda, esto que hablábamos del vestido negro, del tejido de punto, de las faldas más cortas, de emplear esta silueta un poco más relacionada con la vestimenta masculina, ¿sí? Sin duda, habla de Coco Chanel. La realidad es que yo considero que la gracia o la importancia de Chanel, como dijo Valerie Steele, y la voy a citar, voy a leer ahora un fragmento de uno de los libros. Ella tiene, bueno, hablando de libros, también los libros de Valerie Steele, que lanzó la colección sobre estudios de moda, de la editorial Ampersand, una editorial que también está colaborando muchísimo con todo este desarrollo de la moda en el ámbito nacional, aportando distintas teorizaciones sobre el campo, el vasto campo de la moda. Bueno, el primer libro, bueno, en realidad no estoy segura de que es el primer libro, me parece que no, pero para mí fue el primero que consumí, entonces lo tengo como en ese sentido. El primero es Fashion Theory de Valerie Steele, ¿sí? De la editorial Ampersand. Ese libro, bueno, hay un capítulo dedicado a Coco Chanel, y una de las cosas que dice Valerie Steele, entre otras cosas, más allá que es una eminencia en lo relacionado a la moda, es una historiadora, es doctora en historia por la Universidad de Yale, a su vez también bueno, es curadora, es directora en museos, digo, hay una carrera, un respaldo académico fuerte, y sobre todo sus textos, ¿no? Digo, eso habla más de ella que otra cosa. Dice este fragmento, se los leo literal, hablando de Chanel, ¿no? Dice, saltó a la fama cuando está de moda ostentar excesiva atención a la ropa, mientras que saber llevar la ropa con desenvoltura era el porte de la modernidad. Y puesto que ese concepto aún conserva su vigencia, hoy seguimos admirando Chanel. Me parece que esta cita es significativa desde el punto de vista de lo que supo construir Chanel, este imperio, ¿sí? Todos conocemos la marca, que después fue abordada por Karl Lagerfeld hasta su muerte, después bueno, lo continuó su mano derecha. Me resulta interesante porque yo creo que uno de los, yo coincido con la cita de Steele,
de que la importancia de Chanel más que nada fue con esta creación del estilo eterno, ¿sí? No solamente la morfología, sino lo que vino a ofrecer Chanel fue un lavado de cara total en el diseño, ¿sí? No me voy, si bien esta presentación es sobre las vidas, yo elijo no centrarme tanto en la vida porque hay muchos puntos de su vida con los que no estoy de acuerdo, y entonces me parece que es mucho más rico centrarnos en su oficio, en lo que él de verdad, a partir de sus vivencias, logró, ¿no? Y bueno, es este estilo eterno. Chanel sin duda tiene una personalidad muy fuerte y supo llevar a cabo su vida en consonancia con eso, ¿no? Y sobre todo lo que dejó en la moda. Esta es una cita que aparece en el libro de Victoria Lescano, que es otro libro que recomiendo, si se puede usar esa palabra, pero digo que comparto, más que recomendar, comparto, que es el libro Followers of Fashion, de Victoria Lescano, que también tiene ilustraciones de Pablo Ramírez, este diseñador argentino más que vanguardista, ¿no? Me animo a decir, también muy relacionado con lo artístico. Pero bueno, este falso diccionario de la moda, como su subtítulo lo marca, de Victoria Lescano, periodista pero crítica de moda nacional, creo que de las pocas, de las poquísimas críticas de moda que tenemos en el país, excelente, además tiene muchos libros, Victoria Lescano, este no es el único libro que tiene, es una delicia poder leerla, escribió mucho tiempo para Página 12 también, así que los invito a que si no la conocen puedan ahondar en ese universo, pero bueno, en este libro, Victoria Lescano, justamente es un falso diccionario de la moda y aborda distintos artistas, fallidos, distintos diseñadores, y justamente de Chanel va a citar esto, ¿no? Decía, no sé por qué me he metido en este oficio y por qué se me ha considerado revolucionaria. No fue para crear lo que me gustaba, sino en primer lugar y ante todo, más bien para hacer pasar de moda lo que no me gustaba. Digo, esto sin duda marca y la describe a esta diseñadora, ¿no? Acá podemos ver algunos de estos diseños que la catapultaron a la fama por un lado, pero a su vez también describen este estilo que tenía ella, ¿no? Esta cuestión bueno, del vestidito negro, de las rayas, de los pantalones, del diseño de las faldas, del uso del tejido de punto. Digo, sin duda me parece que es muy interesante. Y acá hay unos vestidos de ella, pero también hay como algunos lineamientos muy generales, ¿no? El uso del jersey para confeccionar trajes y camiseros, el cardigan, los conjuntos tejidos, el talle bajo, la bisutería, que como pueden ver ya había aparecido, bueno, ella sin duda es como su marca registrada, la falda corta, el blazer con botones dorados, las camelias blancas en las solapas, en los sombreros. Convengamos que ella comienza como haciendo sombreros, ¿no? Así que es interesante también ese giro que dio, los cinturones trenzados, las cadenas doradas, los gemelos en tweed, el color beige, las perlas más barrocas, ¿sí? Así que me parece que eso es como un resumen de esa fortaleza que logró generar Coco Chanel, ¿no? Bueno, y acá hay otra cita, este también es un diseño, pero esta ilustración es de Pablo Ramírez, ¿sí? Esta es una ilustración de Pablo Ramírez del libro de Victoria Lescano. Dice, su gusto por la perfección y el detalle justo la llevó a diseñar al mismo tiempo ropa y accesorios, un fenómeno desconocido hasta ese entonces, y que dio origen al total look, expresión creada por norteamericanos en los años 30 para definir el universo Chanel. Cuando hablamos de norteamericanos, esa expresión está creada por las editoras, ¿no? Yo les mencioné a Carmen Snow y hago un paréntesis en estas vidas, pero me parece pertinente poder nombrarlo. Las editoras de moda son fundamentales en el devenir de la historia de la moda, ¿sí? En ese relato de la moda. Lo dije recién con Carmen Snow, quien invitó a Man Ray a que siga desarrollando su trabajo de fotógrafo de moda en la revista Harper's Bazaar, fue quien bautizó la colección, bueno, igual ya lo vamos a ver pronto, pero bueno, lo adelanto un poquito. Bautizó la colección del 47 de Christian Dior con el New Look, ¿sí? Bueno, antes estas editoras, esta comunicación de moda tan importante, bueno, dan origen a esta expresión del total look. Antes no pasaba eso, yo creo que lo mencioné, pero igualmente lo vuelvo a repetir, o lo repito mejor dicho,
justamente esto desde los accesorios hasta el look inspirado por la vestimenta, como todo en uno, bueno, sin duda se dio con Coco Chanel, ¿no? Así que en ese sentido es interesante. Bueno, y acá, bueno, algo que tengo que aclarar, porque vamos a ver que aparece Dionet también en esta misma década, que yo había dicho que en la primera parte de la moda, de las vidas de la moda del siglo XX, no iban a nombrar más de una personalidad, más de una vida por década. Bueno, me equivoqué, me olvidé que también incluía a Dionet. ¿Por qué? Porque también es muy importante, por varios aspectos, ¿no? Por varios aspectos. Pero sobre todo porque con Coco Chanel, con Dionet, y en la próxima década vamos a ver con Elsa Schiaparelli, se inauguró el momento de las diseñadoras mujeres. ¿Sí? Hasta ese entonces los diseñadores eran figuras masculinas. ¿Sí? Después, bueno, vuelven a ser las figuras masculinas. Se logra como un miti-miti, pero hasta ese entonces eran diseñadores hombres. Y ahora con Coco Chanel, con Madeleine Dionet, con Elsa Schiaparelli, lo que se logra son varias décadas de una fuerte impronta femenina al mando de los diseños de ese momento. Así que por eso es que también le incluyo a Dionet, pero a su vez también le incluyo justamente porque, bueno, es imposible dejarla por fuera de esta arbitraria historia de la moda centrada en las vidas de la moda, justamente porque, bueno, ese rigor académico y ese corte quirúrgico, ¿no? Habilitó nuevas técnicas justamente para realizar ese estilo femenino y para provocar más libertad en los diseños. Una de las creaciones que se le atribuye a ella como más significativa es la del corte al bies, ¿sí? Que es esta técnica donde se corta justamente diagonalmente, en un ángulo de 45 grados, que lo que hace, como podemos ver en las imágenes, es aportar mucha elasticidad, una caída natural, por sobre todo también esa posibilidad de generar mucha libertad del cuerpo femenino a partir de la amplitud de estas faldas, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es muy interesante incluirla. Acá hay unas citas también. Mi fórmula personal es lograr que el vestido sea bello, solamente porque está bien cortado. Con el corte al bies probé que un género que caía sobre el cuerpo sin ninguna coraza era un espectáculo armonioso por excelencia. Sin duda, me parece que es muy significativo la decisión, no, más que decisión, su oficio, ¿no? Para toda la historia de la moda, la composición, la morfología, la silueta de las prendas. Así que por eso me parece que es muy interesante, bueno, mencionarla. Y ahora sí, vamos a 1930, que es la década del arte y la moda, ¿sí? Yo les pido, me den un segundito que se me está por quedar sin material. Denme un segundito, ya vuelvo. Mil disculpas, ya estoy de vuelta. Entonces, retomamos la década de 1930, la década del arte y la moda. ¿Por qué? Bueno, primariamente porque su máximo exponente va a ser Elsa Schiaparelli, ¿sí? Que no sé si la conocen, sino hago un muy breve resumen de ella. Elsa Schiaparelli, sin duda, fue una diseñadora artística por excelencia, ¿no? Eh, por un montón de aspectos. Así que yo en ese sentido ahora voy a detallar un poco más. Eh, pero bueno, es fundamental su figura, no solamente por los diseños que hizo, sino porque justamente se escribía en un momento artístico donde las vanguardias artísticas eran todo, ¿sí? Y se colaban en todos los ambientes de la vida. Por supuesto, también lo hicieron en la moda. Eh, Justamente, bueno, en Schiaparelli, esta imagen, ¿sí? Esta imagen es de un libro, en realidad del catálogo, de una muestra que se hizo, eh, ahora en breve les voy a pasar un videito, pero bueno, es el catálogo
la muestra que se llamó Impossible Conversations, yo no sé si están en canto de esa muestra, Schiaparelli y Prada, Impossible Conversations, y en el libro está esta foto, que esta foto fue sacada por Man Ray, ¿sí? Una de las características del surrealismo, este movimiento de vanguardia que se basó justamente en el inconsciente, en los sueños, en la libertad creativa, con una fuerte implicancia de esta suerte de asociación libre, ¿no? Si quieren les puedo leer un fragmento del manifiesto surrealista, escrito por André Breton. Él va a definir el surrealismo como un automatismo psíquico puro, por cuyo medio se intenta expresar, tanto verbalmente como por escrito, o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Dictado del pensamiento, con exclusión de todo control ejercido por la razón, y al margen de cualquier preocupación estética o moral. Bien, entonces, ese manifiesto justamente lo que hace es describir un poco estos lineamientos generales del surrealismo, y en el arte del surrealismo se ven mucho las juxtaposiciones, estas escalas bien opuestas. Acá vemos una foto de Schiaparelli con un busto artificial, ¿no? Digo, eso era el surrealismo, y Schiaparelli se sintió muy a gusto con el surrealismo. Lo podemos ver en todas sus colecciones, e incluso, y por eso es que me parece que es tan potente la figura de Schiaparelli, lo vamos a ver en el legado que deja, ¿no? Si bien la casa ya para la década del 40 se cierra, después es retomada en el 2013, es retomada, una accionista decide reflotar esta marca, se comienza con una cápsula hecha por la Croix, de apenas muy pocas piezas, ¿sí? Son pocas piezas esta colección cápsula, pero sin duda retoman, por un lado, el universo, este universo más artístico, bien surrealista, de dadaísta, de la marca, y también está como esta característica bien rupturista, de trascender lo natural, de ofrecer otro tipo de vestimenta, ¿no? La verdad es que es muy interesante el vínculo que propone Schiaparelli con el arte y la moda. No sacralizar la moda, ¿no? Aportar como un aura más lúdico, más rebelde, más impertinente. Eso es un poco el trabajo de Schiaparelli. Acá podemos ver una imagen también del libro, del Circus, que es una de sus colecciones, uno de sus últimos desfiles más significativos también, por toda esa puesta en escena. Si bien vamos a hablar de los desfiles performáticos mucho más adelante del siglo XX, bueno, un motivo germinal fue este, ¿no? Fue la colección Circus de Schiaparelli. Pero bueno, les comentaba un poco de la casa, que en 2013 vuelve, y hoy en día, si están al tanto de las últimas tendencias, sobre todo de las últimas colecciones y las pasarelas internacionales, van a ver que la casa Schiaparelli está pisando muy fuerte, sobre todo haciendo eco de esta cuestión artística, ¿no? No solamente retomando a nivel de inspiración los diseños de Schiaparelli del 30, sino es muy, muy interesante la visión de su diseñador, Daniel Rosberry, con respecto a lo artístico, ¿sí? Yo me animo a decir que hay una característica donde se podría escribir en el arte contemporáneo, más que nada en ese arte así de autorreferencial con respecto a su práctica misma, ¿sí? Pero bueno, eso lo dejamos para otro momento. Es muy interesante también lo que está pasando ahora, hoy en día, con la marca Schiaparelli. Pero bueno, una de las cosas que ella citó en el libro fue: trabajar con artistas como Cocteau Dalí me despertó una exaltación sin límites. Ellos me cambiaron la idea de que un vestido debe ser algo que solamente se vende. Y bueno, y fue un poco así, ¿no? Acá vemos algunos de sus diseños, vemos por un lado el vestido langosta en el centro, ese vestido usado por Wally Simpson y tan festejado por Mircea Prada, de organza blanca, de un corte con una caída muy bella, que sin embargo contrasta con una langosta en primer plano, ¿no? Diseñada por Dalí. Es interesante ese vínculo. A su vez también después vemos el sombrero zapato, vemos en una imagen de una muestra, y a su vez vemos el original, con este trajecito
que a su vez también simulaba los bolsillos, y no se puede ver, pero esos guantes también tienen como los dedos en dorado, las uñas en dorado. Digo, hay todo un lenguaje artístico que envuelve el diseño de Schiaparelli, que sin duda, bueno, fue muy significativo, como le dije antes, no solamente por el vínculo entre arte y moda, sino por el legado que permitió que sea reformulado por muchos otros artistas, ¿no? De hecho, Miuccia Prada dialoga constantemente con los diseños de Schiaparelli. Bueno, el catálogo que yo les mencionaba es sobre una exposición que se hizo en el Met, justamente sus curadores, Bolton y Coda, justamente lo que querían era mencionar y tematizar y problematizar y poner en valor todo este desarrollo artístico de las diseñadoras y este vínculo que tienen hasta el día de hoy. Yo lo que les voy a proponer es mostrar un video, espero que se pueda ver bien, qué cosa me avisan. Pantalla. Y voy a poner. You know, I've always felt, and after talking to you, I'm even more sure, fashion is art. I always said that for me, fashion is not art. Well, of course it is. I mean, that's why I collaborated with these other artists. I mean, the greatest thrill of my career. Oh my God, the things I did with Dali. Lobster dresses, skeleton dresses, shoe hats, desk suits. I was taught, and I agree that your collaboration with Dali and other artists of your time, it was the only real relevant experiment that really was meaningful. It was not a joke. It was a serious moment when serious minds were collaborating. Don't say so myself. Try move. Today everything is so contrived and everything you do is under observation. So in a way there is not even the same freedom to work with artists, because immediately you think about what the comments will be. Ah, yes, art and fashion. So I avoid that subject completely. For me, if I hadn't been a designer, I would like to have been a sculptor. Coco even said of me that I was that designer who wanted to be an artist. Fashion is art, fashion is not art, but at the end, who cares? All in a sudden, we are put together in such an important exhibition, and so I'm obliged to confront with you. I'm really enjoying it. Well, I am enjoying it too. I wonder if we live together at the same time. Friends, folks. So maybe now we can agree that designers are artists. No, never. Schiaff, never. I think that you have to do your job, and who cares about the title? Bueno, han podido ver bien, ahora vuelvo a compartir, pero bueno, por las dudas, repongo un poco el video. La realidad es que es muy interesante. El marco de esta presentación, de esta exhibición, que aparece de Impossible Conversations, justamente los curadores deciden hacer esta serie de videos, son distintos cortos, dirigidos por Gus Luhrmann, y es muy interesante ver cómo configuran, ¿sí? Distintos discursos alrededor de la moda y el arte. Elegí este sobre el cuerpo surreal, más que nada, o surrealista mejor dicho, más que nada porque, bueno, es de lo que yo me estoy enfocando en este momento de la presentación. Pero la realidad, ¿sí? La realidad es que esta disputa o esta dualidad entre si la moda es o no arte, estuvo mucho tiempo y sigue en agenda, ¿sí? Yo creo que, como dice Miuccia Prada, da lo mismo en algún punto, y en algún punto también defiendo la postura de Schiaparelli de, bueno,
también digamos las cosas como son. Lo que sí yo considero verdaderamente es que decir que la moda es arte es un sinsentido, ¿no? Pero no por evitar eso vamos a olvidarnos o a no mencionar todos los casos concretos de vínculo entre arte y moda. Lo rico me parece que está en esa posición, en poder visibilizar, analizar y estudiar esos vínculos que se dieron concretos entre ambos universos, y a partir de ahí ver cómo se fueron configurando, ¿no? En la historia de la moda y por qué se fueron produciendo. Así que me parece que es muy interesante un poco la postura de ambas. Además me parece maravilloso el video. Bueno, en fin, después si quieren podemos charlar un poco más sobre eso. Pero bueno, es importante también bueno, estar al tanto de estas cuestiones que fueron pasando en esa década, muy, muy rica con respecto a la moda y el arte, como la década culmine, si se quiere, y sobre todo porque el caso de Schiaparelli es sin duda paradigmático. No solamente porque, como decía Miquia Prada, ella de verdad aportó la cuota artística a la moda, sin concesiones, sin descuidar esa intuición propia y ese ambiente donde ella se movía, ¿no? Que era, como insisto, un momento más coyuntural también. Pero bueno, ahora vamos a la década del 40, ¿sí? Termina la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que implicó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esos desastres producidos, bueno, en fin. Así que era un momento donde la moda también debería de estar opaca, gris, y sin embargo, hay algo que pasa en esa década, hacia finales del 40, que es que aparece el New Look. Yo les comenté anteriormente lo que pasaba, cómo fue que se bautizó el New Look. Les comenté que fue gracias a una editora de moda, a Carmen Snow. Me parece un dato súper interesante. Carmen Snow fue, como les dije, la editora de Harper's Bazaar, y es ella quien ve esa presentación, ese desfile de Christian Dior, y es a partir de ahí que dice, esto es el nuevo look, ¿sí? ¿Y por qué es importante? No solamente por ese gesto de bautizar el New Look, que fue retomado en todas partes del mundo, sino porque la moda, a partir de ahí, no solamente apareció en las publicaciones especializadas, en la prensa especializada en moda, no. A partir de ahí el New Look fue parte muy importante en los diarios, ¿sí? La moda trascendió ese nicho y de a poco ese oficio de crítica de moda, de periodista de moda, de editora de moda, se consolidó fuertemente, ¿sí? Hasta ya llegaba un punto en que todas querían ser editoras de moda, ¿no? Era un oficio que convocaba, que llamaba la atención, que era muy vistoso. De hecho, muchas películas hablan sobre eso, y hoy en la actualidad también tenemos muchas películas dedicadas a famosas editoras, como puede ser el documental de Franca Sozzani, bueno, El Diablo Viste a la Moda, incluso también, bueno, tenemos una versión posterior, más enfocada más, un documental en realidad, que es September Issue. Tenemos el documental de Diana Brila. Digo, hay mucha filmografía que también, bueno, está Funny Face, una película hace muchos más anterior, con la increíble Audrey Hepburn. Digo, hay mucha filmografía que aborda el tema de la editora, no es una figura menor en el ambiente de la moda, ¿no? Así que bueno, justamente es a fines de los 40, en esta década, donde bueno, se ven como esos vestigios de la Segunda Guerra Mundial, todas esas consecuencias, ese desastre social, económico que fue provocado, y bueno, y sin embargo, aparece la figura de Christian Dior, ¿sí? Christian Dior, bueno, es un hombre que nació a principios del siglo, en 1905, fallece en el 57, muy joven,
donde le gustaba mucho lo creativo, ¿no? Sin duda, la realidad es que Christian Dior venía ya del ambiente de la moda, y fue un momento también incluso donde, bueno, el diseñador comenzó a trabajar con la diseñadora de Signon, y después en el 46 acepta una propuesta así de un empresario que tiene ganas de invertir y revivir una compañía, y es ahí donde fundan su marca, ¿sí? O sea, con un gran respaldo. Christian Dior comienza a dar sus pasos en la moda. Eh, pero bueno, sin duda su talento creativo y sus diseños de modas fueron fundamentales para sostener ese apoyo y ese gran, ¿no?, soporte. Así que lo que lanza en el 47, como podemos ver en ese figurín, es esto, es el New Look. ¿En qué constaba el New Look? Bueno, el New Look vino a romper con lo que pasaba en ese momento, ¿sí? Porque bueno, justamente es una morfología propuesta muy diferente, por fuera de la lógica reinante, volvió a ceñir la cintura, ¿sí? Con unas faldas muy, muy voluptuosas, donde se repetía mucha tela, en un momento donde no era fácil conseguir tanta tela, ¿sí? Así que es muy interesante, bueno, por varios aspectos, Christian Dior. Por un lado, justamente por esto que mencionaba antes, la dimensión de la prensa de moda, ¿sí? Esta cuestión de lograr que la crítica de moda llegara a las primeras planas de los diarios, y ubicar como un oficio reconocido. Y por otro lado, también por esta propuesta morfológica totalmente rupturista con la lógica reinante, ¿no? Como yo les comentaba. Y a su vez, también me parece que es interesante porque, bueno, vamos a ver que yo les voy a mostrar igual ahora, voy a mostrar otro video, un segundito, les voy a mostrar otro video eh, también sobre Dior. Este video es de Paté. Yo no sé si Paté, que está en YouTube, lo pueden seguir en el canal de YouTube. Acá está, a ver si se escucha bien. Comes to London, as at the Savoy Hotel, Christian Dior, French creator of the New Look, puts on show his summer creations. Valued at £30,000, 80 dresses go on parade, watched by the great man himself. The Dior look for summer puts the accent on bright colors, tangerine and orange, like his casual coat. Modeled on straight lines, it's worn as a contrast over a plain jumper dress. Revelation number 2. The new short evening dress, here seen with a matching coat of sheer fabric. Shown off to perfection by Dior's elegant mannequins are alluring models like this short evening coat. Among the guests is designer Norman Hartnell, giving, like everybody, admiring looks to Mozart, hit piece of the show. Costing £500, it's made of champagne-colored tulle, covered with sequins and rhinestones. There's applause too for Scarlatti, a strapless evening gown showing the new Dior touch, short in front, a long train at the back. Here's another version of the short in front, long at the back, this time trimmed with a zebra stripe. It's all for show and look only. To buy, you must go to Paris. Bueno, espero que lo hayan podido ver bien. Voy a compartir nuevamente la presentación anterior. Bueno, entonces, este video más que nada, primero que hay muchísimo material en ese canal de YouTube, el de Paté, me parece que es muy interesante para que lo chusmen, si les gusta. Hay mucho material de archivo que colabora muchísimo con las investigaciones, también para tener un pantallazo general de lo que fue la moda en su momento. Ese registro audiovisual y fotográfico es fundamental para poder reponer no solamente los aspectos más prácticos en relación con las morfologías y las siluetas, sino también todo ese universo que
abordaba y que abrazaba la moda del momento, ¿no? Entonces me parece que, bueno, que la figura de Christian Dior, sin duda, fue muy interesante en ese contexto, ¿no? También está la autobiografía de Dior, que es muy interesante, digo, son libros que a veces son más fáciles conseguir afuera, llegan a veces acá, hay algunas librerías que los importan. Si uno tiene la oportunidad, bueno, nuestra facultad tiene una biblioteca muy rica, con muchísimos libros sobre moda, así que también es interesante conocer ese dato. Pero bueno, como les decía un poco antes, ¿no? Entender la historia de la moda desde una visión solamente histórica, de los datos y demás, me parece que es muy interesante, pero siempre es más rico adentrarse en la personalidad de quienes marcaron la historia, ¿no? En comprender la decisión tomada por ellos, por qué, en qué contexto, cuáles eran sus inspiraciones, cuáles eran sus ambientes, por dónde se movían, dónde realizaban, cuáles eran sus intereses, porque hasta ahora, si bien me falta un diseñador más, lo que pudimos ver es que la primera parte del siglo XX, bueno, hay como cada década tiene su exponente muy diferente del anterior y del que le sigue, ¿sí? Entonces eso en serie habilita también comprender lo rico de la moda, lo plural de la moda, y cómo todos estos cambios que hoy en día son naturales, porque se naturalizaron, bueno, se concretaron a principios del siglo bajo determinados lineamientos. Es interesante siempre revisar la historia para comprender el momento actual y poder incluso hasta arriesgar el futuro, ¿no? Ir condicionando un poco todo lo que va pasando. Así que bueno, con Christian Dior básicamente es esto, después sigo, y llega la década del 50, ¿no? Y la década del 50, por supuesto que estos diseñadores siguieron trabajando, años más, años menos. Digo, en el caso de Schiaparelli sí, la casa cerró hacia la década del 40, pero ya conocen que la firma Dior y la firma Chanel hasta el día de hoy son marcas de lujo instaladas no solamente en la imagen social, sino en alta costura. Por supuesto que se empezó a dar un fenómeno con todas estas marcas de lujo ya hacia finales del siglo XX, pero bueno, lo adelanto brevemente, que tiene relación con esto, ¿no? Con que estas marcas de lujo, bueno, sus fundadores o diseñadores o fallecen o se dedican a otras cosas, entonces dejan ese legado y es retomada esa marca a partir de nuevos diseñadores. Más allá de que en la década del 90, finales del 80, 90, hay una decisión estratégica de estos grupos de poder de la moda, donde deciden, bueno, contratar a diseñadores jóvenes, estos nobles diseñadores egresados de la Universidad Inglesa Central St. Martins, y otros por fuera también, donde sin duda van a refrescar y van a aportar todo un nuevo concepto en la moda, ¿sí? Pero bueno, eso pasa ya hacia finales del siglo, lo vamos a ver mañana, cuando lleguemos a esa década. Por lo pronto, ya a mitad del siglo, en la década del 50, aparece otro fenómeno importantísimo, que es la figura de Cristóbal Balenciaga, ¿sí? Sin duda la figura de Cristóbal Balenciaga para mí también es fundamental, y dista un poco en lo morfológico con respecto a Christian Dior, y también, bueno, es bautizado como el maestro de la moda, ¿no? Balenciaga es un hombre que nació a finales del siglo XIX, en 1895, cuando fallece Werth, y fallece en 1972. O sea que fue testigo de todos los movimientos de la moda del siglo XX. Y bueno, una cita que de él es: Modisto debe ser un arquitecto para los planos, un escultor para las formas, un pintor para el color, músico para la armonía y filósofo en el sentido de la medida. Y es interesante esa visión también, como de lo integral, ¿no? Y los diseños de Balenciaga, sin duda, también son diferentes, ¿no? Hay una cuestión morfológica de buscar unas líneas más puras, una cuestión morfológica de
de retomar o de revisionar esas referencias bien españolas, folclóricas, de su lugar de origen, ¿no? Él se fogueó en el diseño desde muy chico, desde muy pequeño. Su madre vio como ese potencial para el diseño y automáticamente le facilitó lo necesario para que él pueda ir de a poco adentrándose en el universo de la moda. A su vez también se codió con las clases más altas aristocráticas desde muy chico, entonces eso le permitió, cuando estaba listo, conseguir, entre comillas, un mecenas, y de ese modo también le permitió entrar al mundo de la moda. Abre su taller en el 17, y en el 24, bueno, ya logra lanzar, abrir, mejor dicho, su primera tienda en Madrid. La verdad es que su primera colección así, bajo los lineamientos de la alta costura, también se presenta hacia finales de la década del 30, y bueno, siempre se basó en la comodidad, ¿no? En esta pureza de las líneas, como les comentaba, en la reinterpretación un poco de su tradición española, de sus orígenes, pero sobre todo también, es lo que vamos a ir viendo de a poco, en los volúmenes, ¿sí? Algo que diferenciaba a Dior de Balenciaga en algún punto es esto, ¿no? Si bien el negro lo acompañó, de hecho no leí la cita anterior, un negro absoluto, un negro español, al lado del cual todos los negros son grises. Digo, también habla del rigor de confección y sobre todo de identidad, ¿no? De este diseñador. Y acá vemos otra línea, ¿sí? De él, donde justamente también lo que aborda es esta morfología de líneas más simples, de otro tipo de corte, los volados, los géneros más nobles. Entonces, me parece que es interesante cerrar esta primera parte de la historia de la moda con Balenciaga, habiendo pasado por Dior, habiendo escuchado anécdotas sobre Elsa Schiaparelli, sobre Coco Chanel, sobre Vionnet. Bueno, algo que olvidé decir de Vionnet con respecto al arte, ella también consideraba al arte como fuente de inspiración. De hecho, en uno de Victoria Lescano menciona, y también lo dicen, ¿sabéis quién? Felisa Pinto, en su libro, cómo ella enviaba a sus modistas a que vayan al Museo del Louvre, a distintos museos, y puedan inspirarse en toda esa belleza de los frescos griegos y demás, y muchos de sus diseños sin duda están relacionados con toda esa inspiración artística, ¿no? Digo, y después por otro lado también tenemos a Chanel, que claramente, como no sé si lo pescaron, pero en ese video que mostré de las conversaciones entre Schiaparelli y Prada, en un momento Schiaparelli lo que dice, justamente lo que menciona, es como Coco la mencionaba, que era simplemente una diseñadora que se consideraba artista, ¿no? Algo así deja en claro Schiaparelli. Porque la realidad es que Coco Chanel tenía un desprecio grande por sus contemporáneos, ¿no? Por las figuras masculinas, pero también por aquellas otras eh, compañeras que optaban por servirse del arte para simplemente plasmar su profesión. Ella lo veía como totalmente ajeno a su oficio de la moda. Así que me parece que eso también es interesante de conocer y de saber. Y bueno, como les comentaba, este curso en realidad se crea a partir de entregas que yo fui escribiendo, que mes a mes voy subiendo una entrega nueva sobre toda la década del siglo XX, y me pareció que era interesante compartir también este abordaje, que como les dije es súper arbitrario, pero bueno, intenta como abordar algunos personajes de la historia de la moda que considero que son sin duda relevantes por muchos aspectos, pero sobre todo paradigmáticos, y que hoy en día se los sigue revisionando y reformulando, y bueno, sobre todo intentando citarlos, ¿no? Porque eso es lo interesante, la cita. Más allá de la copia, que también es un tema tan en boga en la moda, la cita es interesante y es necesaria. La apropiación desde el punto de vista de las artes visuales, ¿sí? Como esta categoría dentro de las artes visuales, donde uno toma
de referencia o más literal, piezas ya realizadas por otros artistas para reformular, para enviar otro mensaje, para cuestionarlo, o para sumarse al mismo. Bueno, me parece que en la moda pasa constantemente también, y eso no solamente habla de un vínculo concreto entre arte y moda, sino de una capacidad de la moda, de estos diseñadores, de correrse a un lado, de revisar esa historia, de comprender los cambios y los devenires que fueron realizándose en la moda, y bueno, me resulta interesante. No sé si hay alguna pregunta. Sí, Sara, justo te iba a mencionar que durante la charla hubo algunas preguntas de los espectadores. Bueno. Si querés te menciono algunas, así las vas respondiendo. Dale. Sí. Sofía consultaba respecto a la segunda década del siglo XX, ¿qué diferencias había con los tocados de las décadas anteriores? Bueno, en realidad, así muy rápidamente, siempre empezamos de un siglo XIX con mucha ornamentación, y de a poco esa línea se va a ir depurando, ¿sí? No solamente pasa en la morfología de las prendas, disculpen por el ruido ambiente, sino en los accesorios y los tocados, ¿sí? Cada vez se van como achicando más al punto de desaparecer. Así que en ese sentido, me parece que ese es como el lineamiento general. En pos, un poco también de esta depuración de la línea, que están íntimamente relacionados con lo artístico, con esos movimientos modernos, ¿sí? Por supuesto también se acercó la moda, esta practicidad necesaria, ¿no? En ese sentido me parece que es eso lo que se va generando, bueno, en esas primeras décadas. Perfecto. Te comento otra. Lucila preguntaba si en esta misma segunda década del siglo XX el color negro entró por el luto a la guerra. Bueno, sí, sin duda, esos aspectos coyunturales, como lo fui mencionando, sin duda son fundantes, ¿no?, de las decisiones. También hay una cuestión con respecto a los géneros, con las paletas de colores. Bueno, si uno estudia también colorimetría, sin duda va a haber ese dato, ¿no? Pero también son gestos y son decisiones, ¿no? Porque en esa misma época también vemos otro diseñador como Poiret que justamente plantea lo opuesto. Lo que va a hacer es que invade el color, no solamente en los géneros, sino también en la paleta misma. Entonces, si es con respecto a la moda y cómo impacta el color negro, y después tenemos a Chanel, que es una abanderada del negro, ¿no? Ya lo vuelve lema, lo vuelve manifiesto, y un poco me parece que también es importante destacar un diseñador argentino que sin duda hace del color negro un manifiesto, que es Pablo Ramírez. Con esto, ¿qué quiero decir? Como que más allá de un aspecto coyuntural muy concreto, de ánimo, de espíritu, de luto y demás, también no hay que olvidarse de estas cuestiones personales de algunos diseñadores que toman decisiones y que son replicadas por todo el ambiente de la moda, ¿no? Así que sin duda eso que mencionás tiene que ver con la incorporación del color negro, pero también considero que hay otras cuestiones que lo catapultan a la fama y no tanto. Perfecto, Sara. Y por último, muchos participantes te pidieron si podías volver a nombrar algunas de las bibliografías que fuiste mencionando. Sí, por supuesto. Sí, con respecto a historia de la moda, el primero que mencioné es el libro de Laver, ¿sí? Breve historia del traje y la moda. Es un libro hace muchos años, se consigue, muy precioso desde el punto de vista de los datos minuciosos, ¿sí? Es una historia de la moda más dura, digo yo, porque bueno, aporta mucha información de muchos siglos antes del 20. Y va, bueno, tal década, tal información, tal otra década, tal información, ¿sí? En ese sentido, más como manual. Otro que es mucho más dinámico, más cortito, solo aborda el siglo XX, es el de Felisa Pinto, que es moda para principiantes, y que a su vez también es interesante porque, bueno, tiene los diseños de Delia Cancela. A nivel nacional Delia Cancela es una artista visual más que consagrada, bueno, un exponente del Vitela, ¿sí?, de los años 60, de nuestra escena nacional argentina. Entonces hay muchísima información sobre Delia Cancela que se pueden ver en estas ilustraciones, ¿sí? Les repito entonces, breve historia del traje y la moda, de Laver, y moda para principiantes de Felisa Pinto, con ilustraciones de Delia Cancela. Después, siguiendo el lema, bueno, y después tenemos la autobiografía de Poiret, Vistiendo la época,
Este libro, la verdad, no voy a mentir, yo no sé si se consigue muy fácil. La editorial dejó de hacerlos hace muchísimo tiempo, pero bueno, cualquier cosa me avisan y se los facilito. Y de esta misma editorial, de esta misma colección de moda, está el libro de Cecil Beaton, El espejo de la moda, que para mí es la Biblia de la moda, junto con el libro de Valerie Steele, de la editorial Ampersand, que se llama Fashion Theory, que también es la Biblia de la moda, a mi entender. Y otro libro que es también de consulta constante es el libro de la crítica de moda y periodista Victoria Lescano, que tiene muchos libros, pero ahora de hecho va a salir uno de la editorial Ampersand sobre diseño del vestuario nacional, pero bueno, el que yo uso de consulta constantemente es el Followers of Fashion, ¿sí? Es el falso diccionario de la moda. Es bueno, las ilustraciones, por eso me acordé, porque justamente hablando del de moda para principiantes con las ilustraciones de Cancela, este libro tiene ilustraciones de Pablo Ramírez, ¿sí? Así que yo les recomiendo todos los libros, insisto que nuestra facultad, la Facultad de Palermo, tiene una biblioteca muy completa, así que también se pueden acercar en caso de que tengan ganas de chusmear algún que otro libro. No sé si hay más preguntas. Buenísimo, o Sara. yo sigo hablando, me tienen que cortar, me parece un poquito. Está perfecto. Mercedes consultaba si podrías mencionar la filmografía. Nuevamente. Bueno, creo que con respecto a editoras, hay una filmografía muy vasta. Está el documental de Diana Vreeland, ¿sí? El documental de Diana Vreeland, que se llama The Eye Has to Travel. Bueno, la traducción se las debo, no sé bien cómo está la traducción, pero está en YouTube, si no entendí mal, está en YouTube, yo lo vi hace poquito que estaba colgado, que es sobre la vida de esta editora de moda, o curadora de moda, digo, el personaje, bueno, lo vamos a ver mañana cuando llegue su década, ¿no? Es muy interesante la figura de Diana Vreeland. Después, siguiendo la línea de las editoras de moda, está el documental de Franca Sozzani, Caos y Creación, que está dirigido por su hijo. Franca falleció hace unos años y su hijo, que es un director de cine y realizó el documental, es un documental bellísimo, no solamente por el contenido y obviamente por todo lo que, cómo se la ve a ella, sino la fotografía es muy interesante también. Y está en Netflix, que yo sepa sigue estando en Netflix. Y después está la película El Diablo Viste la Moda, que es más mainstream, yo creo que muchas ya la vieron, muchas y muchos ya la vieron. Y también está el documental, que se hace como yo hago esa lectura como en respuesta un poco a esa película, que se llama September Issue, que es genial, porque ahí no solamente se evidencia la figura de la editora Anna Wintour, sino aparece Grace Coddington, que para mí es una delicia y también vale la pena prestarle atención. Bueno, esos son los documentales de las editoras. Después está, con respecto a las editoras, está la película Funny Face, con Audrey Hepburn, que también me encanta esa película, y tematiza sobre las producciones de moda, el rol de la editora, muy graciosa. Y creo que las mencioné esas solas, y lo que yo les mostré, fueron dos videitos de YouTube, uno sacado del canal de Pathé, que es muy interesante la filmografía Pathé en francés. Suscríbanse si les interesa todo eso, porque constantemente hay mucho material de archivo y de registro súper interesante. Y también les mostré, que ese fue el de Dior, y les mostré una de las conversaciones sobre la muestra que se hizo en el Met, creo que en el año 2012, Schiaparelli Prada Impossible Conversations. Esa muestra justamente lo que hizo, una de los tantos productos o subproductos de la muestra, más allá del catálogo, fueron estos videos dirigidos por Baz Luhrmann, donde podemos ver a estos dos personajes tan interesantes en la historia de la moda. Así que por ese lado, me parece que también, hay un montón, yo elegí el del surrealismo porque, bueno, es en lo que me enfoqué, pero hay muchos. Les iba a mostrar también en la introducción, pero bueno, eso se los dejo para que ustedes puedan seguir chusmeando e investigando, ¿no?